A ver. ¿Ah? Tengo un poquito así. Vale. No, está chueco. Ay, listo. Página Mem Gimel, donde dice Vejena mitzvot kulam. Que es el último párrafo abajo. Todo. Entonces, en Kol Mokratov, estamos en nuestro estudio diario del Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volozhin. Estamos en el Shar Aleph, la primera parte del libro, capítulo 6, Perek Vav. Y como siempre empezamos deseando Bezat Hashem éxito a nuestros soldados en todo Eretz Israel, desde el sur hasta el norte, desde el este al oeste, en todo Eretz Israel. Bezat Hashem, y que haya refuah shlema y pronta curación para todos los heridos y enfermos, y Bezat Hashem, que haya pronta libertad y regreso para los rehenes, los hatufim, y que todo sea leilui nishmat para la oración del alma de los caídos en esta guerra. Lo que estamos estudiando aquí, de acuerdo a la filosofía de Rav Chaim de Volozhin, es de que el hombre fue creado a semejanza divina, y el hombre, su semejanza a Hashem es en el aspecto que él, así como Hashem creó al mundo, el hombre tiene influencia sobre el mundo, ya que Akadosh Baruj Hu colocó en él básicamente partículas de toda la existencia, y por eso el hombre es un mini mundo, un micromundo que representa al mundo en general. Todas las criaturas, desde las más elevadas a nivel espiritual, hasta las más bajas a nivel físico. Y por eso todo lo que el hombre piensa, habla, actúa, puede influenciar dependiendo de lo que hace. Si lo que hace es positivo, entonces él eleva el mundo, lo corrige, lo perfecciona, lo mejora, y si hace al revés, básicamente le provoca lo contrario, lo opuesto. Y después el Rav Chaim de Volozhin empezó a explicar de que por ese motivo, por cuanto que todo lo que crea Hashem es Tov, en el momento que Hashem creó al hombre, lo creó solamente con, podríamos decir, con partículas, con componentes de Kedusha. Y por eso no existía en él el mal Bichlal. El hombre no tenía nada, básicamente no tenía Yetzer Hara, no existía en él lo negativo. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el Yetzer Hara sí existía. ¿Por qué? Porque había el Nahash, y el Nahash es una criatura que básicamente tenía esa función de provocarle al hombre el tropiezo y la caída. Y en el momento que Adán peca, entonces dice el Rav Chaim de Volozhin, eso fue lo que provocó la diferencia del hombre antes del Het y después del Het. ¿Cuál es la diferencia de Adam Rishon en esencia antes del Het y después del Het? La diferencia es de que antes del Het el hombre tenía Bechira Hofshit, pero la Bechira Hofshit era elegir algo que está fuera de él. O sea, él en su interior no tenía ninguna disyuntiva, ninguna disputa interna sobre si hacer el bien o hacer el mal, sino que era barur de que él, como individuo, solamente tiene tendencias hacia el bien, hacia la shlemut. El problema es de que el mal vino de afuera a incitar a Adam Rishon, y al final le provocó Bemet la caída. ¿Qué pasó después del Het? Después del Het, ese mal se introduce dentro del hombre. Esa partícula que la denominamos la partícula de la tumá, de la impureza, del veneno del Nahash, ese virus que antes era externo al Adam, ahora se transformó en parte del Adam.
¿Y eso qué significa? Eso significa de que Adam Arishon ahora es una criatura que básicamente en su interior tiene una mezcla de Tov Barra. Hasta el Het, Adam era Tov y afuera estaba el Ra. Y el hombre tenía la vejirá de como una persona que quiere introducir su mano dentro del fuego y decir, bueno, yo quiero probar si el fuego quema o no quema como dicen. ¿Qué? Pero en su interior no existía el mal. Después del Het, ese fuego, esa energía negativa pasa a ser del hombre. Y por eso esa es la explicación de que el hombre comió del Etz Da'at Tov Barra. ¿Qué significa Da'at? Da'at significa Jibur, unidad del bien y el mal. El Etz Da'at Tov Barra básicamente es el árbol que nos provoca la confusión entre el bien y el mal, hasta tal punto que el hombre a veces no sabe exactamente qué es lo que está haciendo, si lo que está haciendo está bien o está mal. Hasta esos momentos era claro que lo único que el hombre tenía como posibilidad para hacer de acuerdo a su naturaleza interna era el bien. Y eso es lo que dice el Rambam también, en Moreh Nebuchim, de que antes del Het los conceptos de la existencia eran Emet Besheker, eran verdad y mentira, que son absolutos, mientras que después del Het se transformaron en Tov Barra, bien y mal. El bien y el mal son conceptos relativos, no son absolutos. ¿Por qué? Porque lo que puede ser bueno para mí, para ti no es tan bueno, y lo que para mí es malo, para ti no es tan malo, o al revés. Lo que puede ser bueno para mí es malo para ti, lo que es malo para mí puede ser bueno para ti. La diferencia del Emet Besheker, que ¿sí? Si es Emet es Emet y si es Sheker es Sheker, no hay dos opciones en esto. Entonces básicamente lo que sucedió fue de que antes del Het los conceptos eran absolutos. En el momento que Adán peca, entonces pasan a ser relativos. Primero Emet Besheker, luego Tov Barra. En el momento de Matan Torah, dicen Jajamim, Paskaz va a Matam. O sea, Akadosh Baruj Hu básicamente nos regresó a la originalidad de la creación. Hashem básicamente quitó la tumá de Am Israel y Am Israel volvió a ser como Adam Arishon antes del Het. Y por eso todo lo que está en la Torah, lo que se hace es el bien y ese es el Emet. Y lo que no se hace, lo que está prohibido de hacer, eso es el mal y eso es el Sheker. Y eso es la mentira. Pero cuando pecamos en el Het del Egel, volvimos a caer otra vez en la instancia anterior y básicamente el hombre o el pueblo de Israel vuelve a esa situación de que ahora nuevamente el mal pasa a ser parte interior de la persona. Ahora, ¿es una intención buena de introducir el mal dentro de la persona? Porque ele é bueno, ele tem só intenções buenas. Ele sabe que o mal está fora e quer... ¿Matar a un terrorista es bueno o es malo? Muy bueno. ¿Ah? Muy bueno. Excelente. Pero hay gente que dice que no, que no es bueno. Sim, mas quando ele faz isso, ele tem essa consciência que o que está fora é mal e ele quer provar disso para que... נכון. זאת אומרת, según el Reb Chaim de Volozhin, la idea es de que la diferencia entre lo que pasa con el Adam antes y después es de qué manera él tiene la elección de elegir entre el bien y el mal. Antes del Het, podríamos decir de que los límites son bien claros. Aquí está el bien y aquí está el mal. Aquí no hay confusión. Entonces, ¿cómo es posible que Adam Arishon eligió hacer el mal externo a él? Entonces, como dijimos, es como una persona que dice, bueno, dicen que el fuego quema, vamos a ver si Bemet quema o cuánto quema. ¿Sí? O sea, el Chaim de Volozhin no explica por qué Adam Arishon decidió elegir
hacer el mal que estaba fuera de él. Él solamente lo dice como un hecho. Eso era lo que existía. Y por eso el Nahash vino de afuera. ¿Qué? A influenciar en Adán. Pero después de eso, ahora esto pasa a ser parte tuya. El Nahash ya no está fuera de ti, ya está dentro de ti. Y por eso ahora la confrontación con el mal ya es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque en el momento que el hombre actúa, ahora no está seguro quién actúa. Actúa su verdadero ser, su verdadera esencia, que es el Tov, o no. Hasta tal punto que el Eugenio de Volozhin demuestra por medio de los psukim de que la mezcla es tan... por cuanto que el hombre mezcló el bien y el mal, ahora eso se transmitió a toda la existencia, porque el hombre influye en toda la existencia, y por eso ahora esas partículas básicamente contaminaron no solamente al hombre, sino también a toda la Metziut. Y por eso afirmo que una persona haga un acto de bien, es muy difícil que en ese acto de bien no haya nada de mal. Y también cuando hace un acto de mal, es muy difícil que no haya nada en él, algo de bien. Todo. Claro, sobre esto, lo que creo también que Nahash tenía dicho a Adán que para que serían mayores, ¿sí? Cuando comen del fruto sabrán el bien y el malo, entonces eran mayores. Eso es lo que dijimos, Entonces, esa pregunta se la hicieron, básicamente al Rambam le hicieron la pregunta. Teóricamente antes del Het, Adán que Ilu no tenía dat, no tenía conocimiento, y luego de que comió, ahora sí tenía conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Hashem le dio un premio por haber comido de Letz. Ahora, antes eras un medio burrito y ahora sabes, ahora entiendes esas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Entonces él dice que no, que al contrario. Ese es el punto. Antes del Het, los conceptos de la existencia eran absolutos. O sea, lo que está bien es la verdad y lo que está mal es la mentira. No hay... Por eso dijimos de que lo que está en Adán es Kedushá y lo que está afuera es Tuma. Y lo que pasó luego es de que ahora se transformaron en conceptos relativos, que es el Tov y el Ra, que ahora básicamente está introducido. O sea, es básicamente... No es lo mismo, mamá, chaval, es muy parecido. Todo. É difícil de entender essa escolha, né, Rav? Como uma pessoa totalmente conectada pelo chá tem uma escolha sabendo que aquilo é exato o contrário dele, e mesmo assim ele faz uma escolha de introduzir nele. Esa también es una gran pregunta, ¿sí? ¿Por qué Bemet Adam Arishon quería probar? ¿Quién? Hay varias explicaciones. Yo escuché que Adam Arishon quería probar cómo una persona en el nivel de la Kedushá de Adam Arishon, ¿sí? Que su papá y su mamá eran Akadosh Baruj Hu, básicamente, ¿mejor? ¿Sí? A pesar de pecar, ¿sí? Se logra sobreponer al pecado. La idea es demostrar, no, yo como soy un individuo de Kedushá, afirmo que voy a hacer algo en contra de Akadosh Baruj Hu, pero yo tengo la capacidad de sobreponerme a eso. ¿Sí? Y tengo la posibilidad de gobernar sobre mí y de no caer a pesar de que estoy haciendo. ¿Vale? El Eugenio de Volozhin en eso no entra. O sea, él no explica por qué Adam Arishon elige, y eso él lo aclara. Adam Arishon tenía Bechira Chofshit. A pesar de que él era solamente, básicamente, una criatura, que todos sus componentes eran de Kedushá, pero sí tenía Bechira Chofshit, y la prueba es de que pecó, ¿no? Sino como pecó. ¿Qué viene a mí? Iba a preguntar si el antes y el después de lo que hizo Adam Arishon, que si él estaba conectado con el Tov absoluto,
no existe en ese contexto, no existe bien o mal, porque todo es bueno. No es como el bueno que nosotros conocemos, sino otro tipo de bien que es más elevado. Cuando hizo Cada vez que dice en la Torah Tov, más de Tov. Tov es Shalem, completo, perfecto. Pero no el tipo de bien o mal que vemos. Nosotros el bien que vemos es un bien incompleto y el mal que vemos es un mal incompleto. Porque por eso usted dice es relativo. Para una persona lo que es bueno, para la otra puede ser malo. Pero en el nivel que a no ser que venga Kadosh Baruj Hu y te dice esto es malo y esto es bueno. Entonces, exacto. Y puede haber dos, por el ejemplo que usted decía de una persona que toca el fuego, puede haber dos cosas que lo motiven a tocar el fuego. La primera es no sabe qué es y quiere conocer qué es. curiosidad. Observar, conocer. Sí. El ser humano fue hecho con esa característica de que le gusta investigar, conocer cosas. Sí, pero debes recordar que Hashem le dijo que no coma. Sí, no es, pero la pregunta es ¿por qué? Se lo mechané. Tu papá te dijo no comas, que lo más de mechané más. La pregunta dentro de la persona, ¿por qué me dicen que no coma? ¿Qué tiene? Puede hacer daño. Entonces ahí no coma. ¿Está bien? Ya. Pero ahí ya entramos en el. Esa es una muy buena pregunta, pero que Rabbi Bolojin por eso dije, no entra en eso. Él solamente explica qué es lo que sucedió. El bien está aquí, el mal está aquí adentro, y Adam Rishon tenía Bejira Hofshit, y eso fue lo que hizo, solamente que no lo tenía en su interior. ¿Por qué lo hizo? No explica. ¿Sabes? ¿Por qué lo hizo? Tenemos que preguntar a nosotros que estamos ahí. ¿Sabes? Ahí ya tenemos que investigar qué fue lo que le provocó a Adam Rishon. O sea, lo que le provocó, Bonagit, que tampoco no es tan difícil de entender. Lo que le provocó fue de que vino alguien de afuera a incitarlo. ¿No? Si viene alguien, es mejor. En tu interior nada te incita a hacerlo. Pero si viene alguien de afuera, tu amigo, ¿no? Viene tu amigo. Tú no quieres ir al bar, pero viene tu amigo y te dice, ven, vamos a tomar unas copitas, ¿no? Entonces, eso no es tu iniciativa, pero te provocaron. A pesar de que te advirtieron, tus padres te advirtieron, mira, ahí no te acerques a ese lugar no es para ti. Top. Jolofen, y de esa forma también explicó que viajó el castigo de Adam Rishon es morir. Entonces él dice, ¿por qué Hashem castiga de esa forma? ¿Por qué el hombre tiene que morir? Entonces la muerte se explica aquí como el tikkun del Adán, porque si el hombre viviría para siempre, entonces resultaría que va a vivir para siempre de manera imperfecta. O sea, siempre va a tener esa mezcla interna del bien y el mal, y eso le va a quedar para siempre. Entonces por eso el hombre tiene que morir, para básicamente volver a separar las partículas negativas que se introdujeron en él, y que se separen del igual, y luego básicamente ahí es cuando el hombre va a volver de una manera completa, de una manera shlema, sin tener esas partículas, esos microbios que se introdujeron. Bueno, allá. Vejen, así también, a mitzvot kulam קשורים ותלויים ממקום שורשן העליון בסדרי פרקי המרכבה בשיעור קומה של העולמות כולם. Nosotros explicamos que Adam Rishon es una criatura cósmica. ¿Qué significa? Que es una criatura que está conectada con toda la existencia y que él está compuesto por los componentes más altos de la existencia espiritual, de las raíces espirituales, de los mundos, hasta los componentes más bajos, materiales, físicos que hay. Eso es por un lado. Viene el Rahaim de Bolojin y dicen, así también, las mitzvot, Kulam, que Shurim están relacionadas
conectadas, utluim, y dependen, bimekor shorsham ha'elyon, de una fuente, de una raíz superior, Desidre Pirkei HaMerkabah Beshiur Komah Shel HaOlamot Kulam, en lo que se denomina el orden de la Merkabah, de la carroza, que simboliza los conceptos espirituales profundos. Beshiur Komah Shel HaOlamot Kulam, básicamente de lo que forma a todos los mundos. Shekol mitzvah pratit beshorsha kolelet ribei ribevan kochot vorot misidrei shiur komah. Cada mitzvah, a pesar de que la vemos como una mitzvah muy particular y muy específica, en realidad ella incluye miles de fuerzas, de luces que hay en la existencia, y que Akadosh Baruj Hu los colocó todas esas fuerzas y todas esas energías en esa mitzvah. ¿Okay? Ya nosotros conocemos, escuchamos, hablamos del concepto de lo que se llama la carroza, ¿sí? La Merkabah, a Elioná, que el profeta Yehezkel, ¿qué es esa Merkabah? ¿Qué es esa carroza? ¿Cuál es el simbolismo de esa Merkabah? Entonces, en una Merkabah hay un jinete, hay uno que maneja, ¿no? ¿Quién maneja la carroza? ¿Quién es el que la dirige? Akadosh Baruj Hu, ¿no? Como está escrito, Rojev Shamaim be'ezrecha o begavato shechakim. Akadosh Baruj Hu es el Rojev, él es el jinete, él es el que maneja. Y cuando nosotros cumplimos mitzvot, lo que estamos haciendo es de alguna manera ayudándole, entre comillas, a Akadosh Baruj Hu a poder dirigir mejor el mundo, a que el mundo se vea mejor. Cada mitzvah que el Yehudí cumple, básicamente eso mejora a la existencia, mejora al mundo, trae más luz, más espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el mundo, en las mitzvot, básicamente se esconden grandes y poderosas energías que, como van, cuando nosotros cumplimos la mitzvah, no lo sentimos, no lo percibimos, porque para eso hay que tener una sensibilidad espiritual muy, muy profunda, pero eso no quita de que así es la realidad. Mejor, cuando yo me subo a un avión y veo que el avión vuela, yo no entiendo exactamente por qué el avión está volando. ¿Sí? Yo no estudié aeronáutica y yo no tengo idea cómo es posible de que de repente este aparato está a 10.000 metros de altura. ¿Sabes? No sé, ni lo me vi. O sea, el hecho de que yo no entiendo, eso significa, ¿estoy a 10.000 metros de altura o no? Sí. Estoy. ¿Sabes? ¿Estás? No puede ser, no entiendo. ¿Cómo? Hashem, Ulay, en esta vida o en la próxima vida vas a entender cómo es posible que tú estés a 10.000 metros de altura. Pero tú no puedes discutir que ahora estás a 10.000 metros de altura. Entonces, lo mismo sucede con las mitzvot. Yo no entiendo exactamente cómo funcionan las mitzvot, y qué fuerza tienen las mitzvot, y qué energía tienen las mitzvot, y hasta qué raíces profundas llegan, hasta qué mundos profundos llegan, y de dónde parten, pero esa es la realidad, esa es la fuerza y la energía que tiene una mitzvah. ¿Qué? El Maharal de Praga, en su libro Tiferet Israel, él trae la pregunta de los filósofos y dice, ¿para qué hace falta hacer mitzvot? ¿Qué? Preguntaron los filósofos aristotélicos. Más de Beshané, ¿qué es lo que hagas? Lo importante es que seas genio, que seas un gaón. Eso es lo importante. Que tengas aquí todo el conocimiento
de todas las materias. Materias prácticas, materias humanistas, lo mencioné, lo que hay que aprender, apréndelo, y eso es lo más importante. Luego, lo que hagas de lo kol kach meshane, ya no es tan importante. Entonces, ¿por qué los Yehudim dicen bediuk al revés? No es de que los Yehudim dicen de que no es importante lo que pienses, es importante también pensar y también saber y también conocer. Pero Tachles, si yo estoy todo el día pensando, wow, los tefilín, y qué importantes, y cómo son los tefilín, y esto y lo otro, sí, 10 horas del día estudié tefilín, pero nunca me los puse. ¿Cumplí la mitzvah de tefilín o no la cumplí? No. Pero yo llegué a los conocimientos más profundos de lo que son los tefilín. O sea, con la cabot. Te vamos a poner en el examen 100. Bemet, te sabes todos los secretos de los tefilín. Pero en la otra hoja, donde dice cumplió la mitzvah o no la cumplió, te vamos a poner un 0. ¿Por qué? Porque no la cumpliste. Hazlamas de. ¿Por qué es así? Porque así funciona. Porque Akadosh Baruj Hu creó a la existencia de tal forma de que para que las cosas vayan para un lado o para el otro, el hombre tiene que actuar. Y cuando actúa es que ahí se revelan todos esos secretos que tú estudiaste. ¿Sí? Todo lo que estudiaste de los Sodota Elionim, de los secretos superiores que hay en los tefilín, eso funciona cuando te pones los tefilín, no cuando no te los pones. Y no cuando estudias la filosofía del Shabbat, sino cuando lo llevas a la práctica. ¿Cómo está? Baruch haba. Javot. Entonces, por ese motivo, ¿quién? Dice David Amelech en Teilim, Rechavá mitzvatcha meod. La mitzvah es muy rechavá, es muy amplia. ¿Por qué es muy amplia? Porque aparentemente parece un acto muy pequeño y muy insignificante. ¿Sí? ¿Cuánto tarda ponerse tefilín? ¿Sí? Los que ponen no mucha kabaná les tarda 2 minutos, y los que ponen muchas kabanot le tarda 2 minutos y medio. ¿Esa es la diferencia? ¿O 3 minutos? Dependiendo. Dependiendo. Un bajur de bar mitzvah le tarda 10 minutos porque está aprendiendo y se le traba y no sabe cómo ponérselo, y hasta que le cabe en la cabeza y en el brazo y se le cae y lo tiene que subir. En pocos minutos tú haces un acto que tiene una gran influencia en toda la existencia. ¿Por qué? Porque esa mitzvah, que es muy pequeña en la práctica, es muy gigantesca en su contenido interior. Esa es la mitzvah. En Sephora de 10 días creo que demoré 5 minutos, porque es muy difícil. ¿Qué? Y eso es porque en el momento que tú haces una mitzvah, estás conectándote con Akadosh Baruj Hu, con Ribono Shel Olam. Y ese es el texto de la Brajá. Asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu, que nos santificó con las mitzvot y nos ordenó. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. ¿Qué? Entonces, en cada mitzvah básicamente se esconde y se contiene, ¿qué? No sé, miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de ideales y de energías que Bemet, opa, ¿Qué pasó? a nosotros nos cuesta entender y es muy normal. Pero como dijimos, tenemos que saber que es así. Que así funciona. Y eso es lo que dice aquí. Kol mitzvah pratit beshorsha, cada mitzvah particular en su raíz, kolelet ribei, ribevan, kochot, incluye
miles de decenas de miles de fuerzas y de luces, Miseria Shur Komá, que Moshamar Bazohar Yitro, como está escrito en el Zohar, Parshat Yitro, lo leo en la traducción en hebreo. Kol mitzvot HaTorah mitachadim b'melech HaKadosh HaElyon. Todas las mitzvot HaTorah se unen con el Melech, con el Rey, santificado, superior. Mehem berosh HaMelech, umehem beguf, umehem beidei HaMelech, umehem beraglav. והעניין יותר מעובר בתיקונים. זאת אומרת, cuando hacemos una mitzvah, básicamente nos estamos conectando con el cuerpo Kivyahol. K'muban, Hashem no tiene cuerpo, pero con lo que llamaríamos, ¿sí?, la imaginación nuestra de lo que es HaKadosh Baruj Hu. ¿Ceder? Entonces, si imaginamos que HaKadosh Baruj Hu tiene Rosh, tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene manos, tiene pies, entonces hay mitzvot de la Torah que están conectados con el Rosh a Elión, con la cabeza superior. Que más de Rosh a Elión. Es que es como decir que en HaKadosh Baruj Hu hay algo que está por encima, que es mejor, y por eso tenemos mitzvot en la Torah que tienen una hashibut, una importancia muy grande, a pesar de que nosotros no le ponemos medidas a las mitzvot, y tenemos que cuidarnos de, como dice el Pirkei Avot, en vez de ir de mitzvah kala que bajamurá, tienes que ser cuidadoso en cuidar todas las mitzvot. ¿Mejor? Pero, si cuando uno transgrede una mitzvah, el castigo es lo de Shabbat, es mitá, es pena de muerte, y si uno transgrede otro isur, es más leve el castigo, entonces significa que el Shabbat es más hamur, es más grave, es más importante a ese nivel del castigo. Entonces, por supuesto que todo esto es muy simbólico, pero de esa forma lo tenemos que entender. Entonces, hay mitzvot que están conectadas con la cabeza, otras con el cuerpo, otras con las manos, otras con los pies. Ya veo. ובזוהר תרומה פקודי מצוות התורה כולם מברים בסוד העליון, וכאשר מתחברים כולם כאחד, אז כולם עולים לסוד אחד. Lo mismo, las mitzvot de la Torah básicamente representan, por eso tenemos 613 mitzvot, y dijeron Jajamim, 613 mitzvot, 248 mitzvot son Keneged Barim, son por los miembros, Najón del hombre, y 365 Lotase Keneged Gidim, son por las arterias o las... sí, del hombre. ¿Eso qué significa? Eso significa de que para cada parte de nuestro cuerpo, que básicamente es lo que representa nuestra Neshama, tenemos una mitzvah. Pero eso también está conectado con la Kadosh Baruj Hu. Y por eso es tan importante cumplir todas las mitzvot, para que todo el cuerpo esté completo en su conexión y en su perfección. Muy bien. Y continúa ahí en el Zohar diciendo, voy a la traducción en arameo, Vesham hazeh klulim, Vashem hazeh klulim tariat mitzvot HaTorah, shehem klalim shel kol hasodot ha'elyonim ha'tachtonim. En este nombre, diré que en el nombre de Hashem, están incluidas las 613 mitzvot de la Torah, que son las reglas de todos los secretos superiores e inferiores, Bekulam Halakim Be'evarim, y todos son partes y miembros, Learot Baem Sod Emunah, demostrar con ellos el secreto de la Emunah. El Yehudí que cumple, yo no leo lo que está en arameo, directamente lo paso al hebreo, ¿sí? El Zohar está en arameo, y lo leemos directamente en la traducción al hebreo. Bekitzur, cada mitzvah es una partícula de la emuná de Am Israel. Una parte. Cuando el Yehudí cumple todas las mitzvot, básicamente está llegando a el nivel que completa su emuná. La emuná es la idea de
Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de recibir sobre nosotros el yugo del reino de Hashem. Eso es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Naftat Hashem Elokeinu. Pero luego dice, Vayim Shamoat Ishmeu, el segundo capítulo del Shema, ya habla de las mitzvot. Entonces, ¿qué conexión hay entre las dos cosas? Jajamim dicen en Masejet Barajot que el hombre primero tiene que recibir sobre sí Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Primero, antes de hacer lo que dice el rey, tienes que creer en el rey. ¿Sí? Tú no vas a hacer lo que el rey dice si no crees en él. Entonces, primeramente tienes que creer en el rey y creer en su magnitud, en su grandeza. Eso es Shema Israel. Y luego, a cumplir lo que el rey dice. Eso es Vayam Shamat Ishmeu. Rav de Velozhin dice de que nos trae aquí esta parte del Zohar que, según lo que yo entiendo, es más profundo el tema. Cuando un Yehudi cumple todas las mitzvot, básicamente está llevando a cabo su emuná. El momento que tú dices yo creo en el rey, ¿qué significa? Significa que cuando llevas a la práctica las leyes que el rey te ordenó, ahí estás básicamente manifestando la emuná en todo su nivel, en toda su magnitud. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. Vekulam halakim be'evarim, todas las mitzvot son partes y miembros, learot baem, demostrar por medio de ellos, soda emuná, el secreto de la emuná. Cuando nosotros cumplimos una mitzvah, ahí básicamente estamos demostrando nuestra emuná en Boreolam. Y cuando cumplimos todas las mitzvot, la emuná básicamente es completa. מי שלא משגיח ולא מסתכל בסודות של מצוות התורה אינו יודע ואינו מסתכל איך מתקנים האיברים בסוד העליון. איברים של הגוף כולם מתקנים על סוד מצוות התורה. La persona que no supervisa, que no observa, que no ve los secretos de las mitzvot de la Torah, no sabe y no observa cómo básicamente se corrigen los miembros. Besod Elión, ¿sí? Del secreto superior, Evarim Shelaguf Kulam, los miembros de todo el cuerpo, Mitaknim, se corrigen por medio de las mitzvot de la Torah. Bekitzur, entonces, Akadosh Hu escondió las cosas más profundas en las mitzvot, en las tariak mitzvot de la Torah, y cuando nosotros cumplimos las mitzvot, a pesar de que no estamos conscientes de eso, pero tenemos que saber que eso nos conecta con la Kedusha Elioná, con la santidad de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? ¿Por qué? Porque así lo fijó Hashem. Hashem básicamente agarró agarró toda esa energía que parte de él y la dividió en esas 613 partes. Y cada vez que nosotros hacemos una de esas 613 partes o nos cuidamos de no hacer lo que no, entonces eso nos conecta con esta Kedusha. נקרא עוד קצת, leemos un poquito más. Ubasot Adam Retzon Kono Itbarach Shemo, y por eso cuando una persona cumple la voluntad de Hashem, ¿por qué? Porque hacer mitzvot, ¿qué significa? Hacer mitzvot significa, en otras palabras, la asot retzon Hashem, hacer la voluntad de Hashem. ¿Qué? Cuando un yehudí cumple una mitzvah, no está solamente obedeciendo y cumpliendo órdenes. Todo, Hashem te ordenó, zau, cumpliste. No. Cada mitzvah representa un nivel de la voluntad de Hashem. Hashem quiere que tú hagas esto, esa es su voluntad. Entonces no solamente estás cumpliendo órdenes, estás haciendo razón Hashem. Y por eso cuando la persona hace eso y cumple con algún miembro o alguna fuerza de él, alguna de las mitzvot de Hashem, no importa cuál,
el tikkun que la persona logra cuando hace esa mitzvah se relaciona con ese mundo y con esa fuerza superior makbila. Makbila más de paralela. Nosotros dijimos, cada mitzvah básicamente tiene una especie de fuente, un shoresh, una raíz. Esa raíz la podemos llamar olam, mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos una mitzvah? Hacemos el tikkun de ese mundo, de esa dimensión. Mejor. El olam, sí. Si la persona tiene conciencia de la mitzvah que está haciendo partícipe activamente del tikkun olam. No, filu que no. El hidush es que filu que no seas consciente. Kamubán de que si eres consciente, entonces el tikkun es más fuerte. ¿Sí? Y jora, aparentemente. Ojal dice, en Derech Hashem, una persona que estudia Torah, lee un pasuk. ¿Cumplió la mitzvah de Limud Torah o no? De Talmud Torah. ¿Lo cumplió? Sí. Pero una persona que lee el pasuk y lo entendió, además de haberlo leído, también hay que cumplir la mitzvah de Talmud Torah, pero la cumplió mejor. ¿Por qué? Porque no solamente leyó el pasuk, sino que también lo entendió, lo comprendió. Pero eso es no solamente a nivel de la persona que, el otro no entendió y yo sí entendí. No, es también a nivel de la influencia de la mitzvah. La influencia de la mitzvah aquí es mucho más fuerte en el hombre. Y en el momento que eso influencia más en el hombre, como van que influencia también en todo lo demás. Yo creo que esa misma idea aparentemente está en la mitzvah. No es lo mismo una persona que cumple la mitzvah de una manera muy pshuta o simple, que eso es lo más importante, a una persona que también entiende más a profundidad qué es lo que la mitzvah provoca y qué es lo que esa mitzvah representa, y entiende la mitzvah. A pesar de que, otra vez, la parte importante en la mitzvah no es lo que entendí de la mitzvah, sino lo que hice de la mitzvah. Y que la cumplí de acuerdo a los reglamentos de la halajá, de una manera exacta en cada detalle. Entonces, eso es lo que hace la mitzvah. Letaken, corregir, o lealotó, o elevar, o leosifor bekdushal kdushato, o aumentar la luz de la kdushá. Cuando una persona hace algo bueno, puede hacer varias cosas. Algo que está mal, o algo que está, destruido, un metakenet, él lo corrige, lo arregla. O lealotó, o algo que está en un lugar bajo, lo elevaste. Estaba metucán, estaba arreglado, pero estaba bajo. Tú lo elevaste. O estaba metucán, estaba arreglado, estaba elevado, pero estaba en un nivel de luz limitado. Entonces, ¿qué hiciste? Le agregaste luz. Mejefet uretzon elyon itbarach, shemo, la voluntad y el razón Hashem, que fierech beofen asiato, in. Aquí viene lo que explico. La influencia de la mitzvah depende de qué, de cómo hiciste la mitzvah. ¿La hizo con calidad o con... Bedio, que fierech. ¿Sí? Y también depende, kamubán, de la purificación y la kdushá de su pensamiento en el momento de la mitzvah. Cuando una persona hace una mitzvah, si la hace solamente con el cuerpo, entonces lo único que funcionó en él fue el cuerpo. Pero si él también pone una gran kavaná, entonces ahí la mitzvah es una mitzvah que se hace no solamente con el cuerpo, sino también con el pensamiento. Y por eso tiene una influencia mucho más grande. Y esa kavaná, o esa machshavá, ese pensamiento, mitztarefet letová, se une para bien, le maaseh ikarit, al acto principal. Aquí aclara el Rav Chaim de Volozhin, ¿sí? No hagas mitzvot con kavaná sin hacer las mitzvot, porque eso no sirve. Haz las mitzvot con kavaná, o sea, practícalas con kavaná. Eso es lo más importante, eso es lo que tiene valor. Y como van de que si tú haces la mitzvah principal
y a eso le agregas tu gran kavaná, tu gran machshavá profunda al hacer la mitzvah, eso Badai tiene una gran fuerza, una gran influencia. Que fier madrigato todo olam beakoja elión, y eso también va a depender de el olam, del mundo y de la fuerza superior que está conectado con esa mitzvah. Y de ahí eso luego, ¿a dónde influencia también? En la fuerza del hombre que está conectada con esa mitzvah. Porque ya dijimos de que cada mitzvah está conectada con una parte, con un miembro del cuerpo. Entonces, el momento que tú haces esa mitzvah, hiciste la mitzvah con kavaná, entonces esa básicamente, esa mitzvah, esa energía que es recogida por esa mitzvah, ahora a dónde básicamente se deposita también en el miembro del hombre, que es el que con el que se hace la mitzvah. שבו מקיים מצוות בורו המכוונת נגדו. Ahí es cuando se influencia en la creación de lo que dice la básicamente es como una especie de círculo, ¿sí? Mitzvah, olam, adam. Entonces la mitzvah tiene un shoresh, tiene una raíz superior que parte de mundos elevados y que tiene su paralelo con el miembro correspondiente a la persona con el cual tiene que cumplir la mitzvah. Entonces, en el momento que el hombre hace la mitzvah, básicamente está conectando las tres cosas: la mitzvah con el mundo y con el Adam, con el Bonagit, con el macro mundo, con el gran mundo y con el mini mundo que es el Adam. טוב, עד כאן por hoy. נפש החיים. ¿Cómo está? ברוך הבא.